Santo, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos, aquellos que se vayan a conectar, los que se vayan a conectar próxima luego. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente es grato para mí traer nuevamente otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aún estando un poco fónico, todavía la cuestión esa que anda por ahí en muchos lugares deja secuelas, o sea que todavía deja un algo en la garganta y etcétera, etcétera. Pero nada, no hay quien nos detenga en este caminar con nuestro Señor Jesucristo, no hay quien nos aguante. Tenemos que seguir hacia adelante llevando el mensaje de la palabra del Señor. Dios ha sido bueno, ha sido bendecido para siempre y será para siempre bendecido. Muchas personas hoy en día en las iglesias tenemos que avivarnos y avivar esa fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, para que Dios se manifieste y se glorifique en cada una de las vidas de cada uno de nosotros. En esta noche pues tengo un tema. Voy a dejar un poco la alabanza, pero más bajita, para así ya en unos minutos comenzar lo que es el mensaje de la noche. Así que esperando que cada uno de los que vayan a conectarse y que vayan a ver las reproducciones se gocen y se edifiquen y se identifiquen con lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa noche. Es grato alabar, bendecir y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues en esta noche yo les traigo un tema que no sé cómo llegó a mi mente, pero llegó. La vida de la iglesia. ¿Cómo vivimos nosotros en las iglesias? O sea, nosotros somos la iglesia, pero ¿cómo vivimos cada uno de nosotros? ¿Estaremos agradando a nuestro Dios? ¿Estaremos glorificando a nuestro Señor? Y esa es la pregunta bien importante que nos podemos hacer cada uno de nosotros mismos. ¿Qué yo hago para el Señor? ¿Qué yo puedo hacer más para que se glorifique la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya sea en los templos donde vamos a alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ya sea en el hogar, lugar de trabajo, porque nosotros podemos trabajar y en nuestras mentes glorificar a nuestro Señor Jesucristo? Pues ese es el tema que yo les traigo para esta noche, la vida de la iglesia. Y la cita bíblica se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Y de sin mudo, Dios te bendiga, y Papitín Carrasquillo, Dios los bendiga. Dice el versículo 1 del capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad del Señor, ored del Señor, corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo
la fe. Dios añada bendición a nuestra santa palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te doy gracias, mi Cristo amado, en esta preciosa noche por haberme permitido estar nuevamente aquí delante de ti, Padre. Padre, que seas tú quien ponga palabras en mi boca, que ponga carbón encendido en mis labios, Padre, y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se estén conectando, a los que se vayan a conectar luego. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí podemos ver que la palabra de Dios, Pablo quiere que sea glorificada. Pablo, apóstol por la causa de Jesucristo, él encomienda y recomienda que la oración es un medio bien eficaz para la edificación de la iglesia. Y cuando hablamos de las iglesias, estamos hablando en la parte de cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. La estructura donde nosotros vamos a alabar al Señor es el santo templo. Pues nosotros somos la iglesia. Ahora, la vida de cada uno de nosotros tiene que ir adaptada y conectada con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que mora en cada una de nuestras vidas. Es el que nos da el aliento, la palabra. Y Él es el que se glorifica. Pero cuando se glorifica, nuestro Señor Jesucristo desciende bendiciones a cada uno como las iglesias. Dios no derrama solamente madurez y estabilidad sobre nosotros, no nada más madurez. Y cuando hablamos de madurez, es que cuando nosotros venimos nuevos al camino del Señor Jesucristo, somos como un niño inmaduro o un joven inmaduro. Ya no vamos a hablar en la parte de niños emocionales, pero en una forma inmadura. Madura es que cuando usted coge una fruta y la pone a madurar, se madura y está suave y deliciosa. Pues nosotros tenemos que madurar en base a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Porque hay muchas ocasiones que venimos a la religión o venimos a buscar del Señor porque hemos tenido un llamado por alguna y otra razón. Pero lo que resulta es que cuando nosotros somos llamados por nuestro Señor Jesucristo poco a poco nos va amordando. Digo esto porque hay muchas personas que vienen nuevos al camino del Señor y es poco tiempo que llevan para haber estudiado básicamente toda la Biblia. Se lee en un año. Para uno tener el conocimiento acerca de lo que es la palabra de Dios. Miguel Osorio, Dios te bendiga, varón. Y Odina Perdomo, Dios me la bendiga, sierva. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Pues nosotros tenemos que madurar. ¿En qué manera y qué forma? Tenemos que madurar en conocimiento. Porque hay muchas personas que se pueden aprender una cosa fantástica de la noche a la mañana. Pero hoy en día, como si venimos a ver los artistas. Muchos artistas vienen y se convierten, ya se cansaron de la vida que llevaban. Y rápidamente, sin número de personas lo buscan para hacer conciertos cristianos. Pero, ¿qué clase de conocimiento en realidad tiene esa persona para hacer un concierto? ¿Qué clase de conocimiento tiene la persona? La persona todavía no ha madurado en el concepto de la palabra. Vuelvo y repito, hay muchos que se graban las cosas rápidamente. Le enseñan un folleto, un panfleto y aprenden lo que es de la palabra. Pero el punto de todo esto es reconocer qué es lo que nos dice la palabra a cada uno de nosotros.
¿Qué es lo que nos quiere llevar y a dónde nos quiere llevar el mensaje de la palabra de Dios? Porque Él trabaja en nosotros. Él trabaja en nosotros de una forma y manera para que nosotros nos eduquemos por medio de su palabra. Todos sabemos que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y venimos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra. Si hay un corazón contrito y que sea sincero, el Espíritu Santo automáticamente entra en nosotros. Ese Espíritu Santo trata de trabajar y comienza a trabajar en cada una de nuestras vidas. Siempre se recomienda que la persona lea la Biblia completa, pero no leerla a la prisa, sino ir capítulo por capítulo, pero tratar de entender cuál es el propósito que nos dice cada capítulo de la Biblia. Ahí es que nosotros comenzamos una madurez espiritual, que es lo que se llama en esto de la palabra, que nosotros tenemos que tener un conocimiento espiritual para crecer y para ir en base a lo que es el mandato que Cristo Jesús quiere para con cada uno de nosotros. Y cuando digo esto es cuando el Señor Jesucristo constituyó los 12 apóstoles. Pues Él los envió que fueran de 2 en 2 y predicar el evangelio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, siempre había uno que estaba en cuestión de desobediencia y ese era Pedro. Porque cuando Jesucristo le dice, Pedro, ¿tú me amas? Señor, sí, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Y 3 veces le dice lo mismo. Y sigue y le dice lo mismo. Pero el Señor le dice, si tú me amas, ¿por qué tú no haces mis voluntades? Si tú en realidad tú dices que me amas, ¿por qué tú no sigues la palabra? ¿Por qué tú no eres obediente? Y eso es lo que sucede hoy en día. Para llevar esto de la palabra tenemos que ser obedientes en la palabra. No porque nos enseñen un skate o cualquier cosa, como se diga, un escrito o cualquier cosa, y ya yo sé de la palabra y ya yo puedo predicar. Ahora, esa es la parte de dar como un espectáculo, pero la parte más importante en llevar la palabra de Dios es que las personas entiendan el propósito de la palabra y se conviertan al Señor. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y en muchos de los testimonios que nosotros tenemos es como una predicación. Porque si hay personas que se puedan identificar con las situaciones que nosotros pasamos, pues pueden venir a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero para todo esto necesitamos cooperación con su voluntad. Tenemos que cooperar con las voluntades que nos tiene y nos dicta nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. La palabra del Señor nunca queda en el aire, porque Dios no es un Dios de mentir. Dios es un Dios que cuando promete cumple su promesa. Ahora, hay una parte que cada uno de nosotros tenemos que hacer para que esa promesa se cumpla por medio y parte de nuestro Señor Jesucristo. Rosa Pérez, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa noche. Un honor para mí que estés por aquí. Gracias. Pues es la voluntad que quiere nuestro Señor. Porque Dios encamina a nosotros por medio de nuestros corazones. Antes yo era una persona dura y frívola. Como dice la palabra, duro de pelvis. Pero cuando vengo al Señor, voy dejando todas esas cosas y me voy encaminando a lo que es la palabra de Dios.
buscando de lo que quiere decir y nos identifica esa parte de la palabra. Ahora, muchos lo podemos, muchos no lo lograremos, porque esto hay que meterle y conectarse mediante la oración, que es lo más importante para uno buscar de la parte espiritual y de esa espiritualidad con Cristo Jesús. Porque mientras más nosotros nos metemos en oración con nuestro Señor, Él nos va alumbrando y dándonos más y más y más luz acerca de cuando leemos la palabra. Ya vamos entendiendo un poco más los propósitos que tiene nuestro Señor Jesucristo. No es por nada, este servidor ha leído la Biblia ya 2 veces, porque siempre se me quedaba una cosa. Y para yo volver a restablecer, en esta ocasión preguntando, averiguando, y de esa forma y manera es que yo he tenido mi poca formación como para llevar la palabra del Señor. Pero ahora mismo se puede leer e identificar qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Pues la vida de la iglesia que somos nosotros tiene que ser una vida llena en santidad y en oración. Porque la oración es la palabra del justo. Y cuando somos justos, estamos hablando de aquellos que son fieles a Cristo Jesús. Que no se han desviado ni a la izquierda ni a la derecha. Han permanecido en la brecha, recto y buscando del poder y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que acercarnos nosotros a Él. Tenemos que ir buscándole poco a poco, porque el Dios que nosotros servimos, si le buscamos, lo encontraremos. Si le pedimos, Él nos dará. Así que nosotros tenemos que pegarnos y buscar de nuestro Señor Jesucristo en todo momento, en cada momento de nuestras vidas. Como dije anterior, puede ser que estemos en el trabajo. Nosotros podemos orar en el trabajo, meditar en el Señor. Pero no te descuides que no vaya a trabajar con una máquina y vaya a tener un accidente. Pero cada uno de nosotros podemos identificarnos con el Señor de diferentes formas y maneras. Pero nosotros nos tenemos que ir acercando más y más y más y más con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Yesenia. Dios te bendiga. Mi esposa está por ahí. Bendiciones. Pero Pablo, fíjense, sabiamente oró por amor y paciencia para los cristianos de Tesalonicenses. Nosotros, eso es lo que nos recomienda cuando aquí en el apóstol Pablo, en el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Se dice que tenemos que orar por los unos a los otros. Eso nos demanda nuestro Señor Jesucristo. ¿El por qué? Porque cuando nosotros oramos los unos a los otros, tanto bendecimos a cada una de esas personas que estamos orando y la bendición rebota y viene hacia nosotros. Pues nosotros somos beneficiarios cuando oramos por las demás personas. Si somos justos y la oración es sincera para delante de nuestro Señor, esa oración es acogida por Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que nosotros nos apegamos y nos acerquemos más a Él, orando en oración, buscándole en todo momento. Dios te bendiga, Nélida. Dios te bendiga, Nélida Figueroa. Bendiciones. Pero Pablo sabiamente oró por amor y con amor.
Porque cuando nosotros oramos por una persona, ya sea que pida oración, ya sea que como nosotros tenemos una libreta que se piden oraciones, nosotros cuando oramos con ellos, oramos con el amor más grande de nuestro alma. O sea, nosotros oramos por ellos con todo nuestro corazón, para que esa oración llegue a los oídos y a las manos de nuestro Padre Celestial, para que ahí venga y baje en bendición. Pero aquí Pablo le quería exhortar a los tesalonicenses que oraran los unos por los otros. Pero ¿por qué él le pedía oración? Por paciencia. Porque tuvieran paciencia, porque el momento de cambio iba a llegar, pero era todo en el tiempo de Dios, porque Pablo sabe que cuando nosotros le oramos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que esperar en base a su paciencia también, o sea, en su voluntad y en su tiempo, porque el tiempo de nuestro Señor Jesucristo es un tiempo perfecto. Es perfecto todo lo que hace nuestro Padre Celestial. Pero él estaba pidiéndole a los tesalonicenses que oraran por paciencia para los cristianos de allí mismo de Tesalonicenses. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Y dice, cooperando también vosotros, aquí vuelve, y él exhorta a que cooperen con la causa de la oración. Esto aquí Pablo vuelve a hablarle a los de Corintios también. Lo mismo que le dijo a los corintios, le envió a los de tesalonicenses. Cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración. Es que Pablo sabía que la oración era la clave para las bendiciones y para que la vida de cada uno de nosotros sea dirigida por medio del Espíritu Santo. También dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Estamos viendo que mientras mucho más nosotros oremos a nuestro Señor Jesucristo, bendecida Adonai Pagán y también a Rivera, Wally Rivera, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Aquí el apóstol Pablo vuelve a hablarle a los de Corintios, la misma situación que les dice aquí en Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nuestros, sea la gloria, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es que cuando nosotros oramos, la gloria del Señor se mueve en el pueblo de Dios. Pablo sabía que el éxito de un ministerio en cierta medida dependía de las oraciones del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces este servidor no le decía a muchas personas, hermano, ore por mi ministerio? Oren por mi ministerio. Porque cuando uno comienza un ministerio, no se le hace fácil a la persona. Necesita ese apoyo de parte de los demás para llevar en oración a ese ministerio. Porque así sucedió con Pablo. Pablo pedía oración para su ministerio, porque él sabía que el éxito de su ministerio, en cierta medida, dependía de las oraciones del pueblo de Dios. Y fue así.
ministerio que tuvo Pablo como un ministerio que llevó nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas comparan a Pablo con el ministerio que llevó nuestro Señor Jesucristo, y eso fue una realidad. Pablo llevó el ministerio, su ministerio, a Roma, donde nadie se atrevía a ir. El mismo Jonás, que lo mandaron para Nínive y se montó en un barco para escaparse delante de la presencia de Dios, pero estaba equivocado. Como quiera, Dios lo alcanzó. Así sucedió con muchos otros que Dios les daba la encomienda para que llevaran estos mensajes, como a los apóstoles, a cualquier lugar, para que en su nombre fueran sanados personas, para por medio de la oración. Ahora, no era Pedro, ni era su sombra, era el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros oramos, y esa parte espiritual, Ángel Vadillo, Dios te bendiga, esa parte espiritual entra en funciones en nosotros, ahí es que la oración se hace mucho más eficaz. Oración para llegar hasta el reino de los cielos. Pero Pablo le soltaba que para su ministerio él necesitaba oración. Él entendía eso. A cierta medida dependía de las oraciones del pueblo de Dios. En el segundo párrafo dice, para que la palabra del Señor corra y su gloria y sea glorificada. Pablo pidió oración para que la palabra pudiera correctamente y correr libremente y sea realizada su obra. Nosotros cuando vamos a construir, pedimos ayuda de alguien. Estamos hablando ahora que vamos a construir un edificio o una casa. Nosotros, si comenzamos a construir esa casa, tenemos que hacer primero la zapata. Cuando esa casa se esté levantando, no podemos hacer una zapata encima de una zapata que ya estaba hecha. Más nunca. Pues esa zapata tenemos que construirla bien fortalecida por medio de la palabra. Es la zapata del ministerio de cada uno de nosotros. Cuando nosotros pegamos a tener ese apoyo por parte de los hermanos que oren por nosotros, por nuestro ministerio, por nuestras necesidades los unos a los otros, pegamos a ver el fruto prontamente. Porque Dios contesta tanto rápido como esperar en su tiempo. Porque el tiempo de Dios es mucho más perfecto. Es mucho más perfecto que el tiempo de nosotros. Pero la palabra podía correr libremente a todos los lugares y realizaría su obra. Porque donde dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él estará. Pues la obra de cada uno de los ministerios se fortalece por medio de las oraciones. Por eso en muchas ocasiones nosotros que llevamos la palabra de Dios también necesitamos que oren por nosotros. Porque nosotros no somos supermanes, seguimos siendo humanos. Pero el enemigo a nosotros nos ataca mucho más que a los demás. Porque cuando tú te metes de lleno a buscar de Dios, ahí es que el enemigo se molesta y no quiere que tú sigas hacia adelante. Por eso yo le he dicho y le digo a mi esposa y a muchas personas, tenemos que tener fortaleza, tenemos que ser fuertes, soportar muchas cosas que van a venir, porque el enemigo va a estar molesto por lo que nosotros hacemos para el Señor. Ustedes saben lo que es vestirnos de las armaduras del Señor.
Eso es una armadura que nos tapa los órganos cuando cuando iban a la guerra, para tapar sus órganos, su corazón y su pecho. Y la coraza era el casco que usaban ellos. Y de eso nos habla en Efesios. Ahora, la coraza es la fe. Pero esa armadura tenemos y la vemos por el frente que nos cubre. Vamos a suponer, de aquí hasta abajo donde están los órganos de nosotros. Pero por detrás, cuando usted se vira, no hay nada. Está desprovisado. Lo que tiene son unas amarras para agarrar las armaduras. Eso pasa que porque el enemigo nos ataca a nosotros cuando nosotros dejamos de buscar de su palabra. Cuando nosotros le damos las espaldas no están protegidas por Dios. El frente está protegido por las armaduras de Dios, que es su palabra. Es la fe. Y cuando nosotros estamos cobijados y protegidos con esas armaduras de Dios, entonces nosotros podemos llegar y poder batallar con todas esas acechanzas que nos hace el enemigo. Pero como la parte de atrás está al descubierto, es como si le diéramos las espaldas a Dios, si nos viramos del otro lado. Y ahí estaremos desproveídos. Por eso es que el apóstol Pablo pide que oremos los unos por los otros, que nos mantengamos en oración, para que esa oración nos dé protección. La fe es una de las armaduras que tenemos de Dios. Porque aquellas personas cuando fueron a la guerra, tanto Josué, Caleb y todos los que fueron para la guerra para conquistar las tierras que eran las tierras que Dios quería para ellos, iban con su armadura. Pero ¿qué sucede? Que Dios iba con ellos en todo momento. Por eso ellos llegaron a tener la victoria. Hermano, si usted quiere tener la victoria, oración, fe y esperanza. Pero también ponernos las sandalias de Jesucristo. Ustedes se acuerdan que Jesucristo, Él no usaba zapatos. Él lo que usaba es las sandalias en sus pies. Pues esas sandalias que usaba Jesucristo son las sandalias que tenemos que ponernos cada uno de nosotros hoy en día. Cuando se iba para la guerra, el cinto que usaba Jesucristo para no caerse, porque la túnica era tan larga que llegaba hasta el piso. Es como cuando nos ponemos una correa para que no se nos caigan los pantalones. Ese cinto lo que significa la palabra, significa la verdad. Y la verdad solamente está en la palabra de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que buscar esas armaduras. ¿Cómo las conseguimos? Por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio del poder que nos da nuestro Señor Jesucristo. Incluso como había hecho entre los mismos tesalonicenses, Pablo pidió por oración para que la palabra pudiera correr libremente. Si nosotros queremos que las cosas se rieguen, pues nosotros oramos. Hermano, ore por nosotros. Mira, hermano, oren por nosotros. Mira, hermano, ore por aquello. Mira, hermano, ore por aquello. Se sigue regando la voz, y cuando se riega la voz, ya todo el mundo está orando y en oración por los ministerios
que cada uno de nosotros podemos llevar en estos días últimamente, que nos hace falta grandemente esas oraciones, porque estamos bregando con potestades. Por eso es que tenemos que vestirnos de las armaduras de Dios, porque nosotros estamos bregando con potestades, esas cosas que no las vemos. Nosotros tenemos fe en Jesús y no lo vemos, pero por la fe el justo vivirá. Pues nosotros tenemos esa confianza y esa fe porque ya hemos conocido a nuestro Dios. Pero esas potestades no sabemos ni de dónde salen, no sabemos ni de dónde vienen, que es la que nosotros tenemos que cuidarnos, pero para cuidarnos de esas cosas tenemos que estar vestidos con las armaduras de Dios. Pero la base principal, la oración. Porque la oración del justo llega al reino de los cielos. Y si oramos los unos a los otros, más fortaleza hay, es más fuerte esa oración, porque va a llegar mucho más rápida al reino de los cielos. Pero Pablo pidió por oración para que la palabra pudiera correr libremente, sin ningún impedimento. Sabemos que a veces nosotros vamos a orar y siempre hay algo que nos impide. Una distracción, un estorbo, algo que nos molesta, que nos impide hacer esas oraciones. Pero por eso nosotros pedimos por otras personas que nos oren por nosotros. Ahora mismo, aquí está esta libreta de anotaciones de personas que han pedido oraciones y peticiones. Esas personas, estamos orando por ellas. Esas personas, yo he encomendado a otras personas que oren por ellas. Le he hablado a los del ministerio de tiempo de adoración que oremos por esa libreta. Por eso esa libreta no se borra de ahí a nadie. Esa libreta es para orar por esas personas en todo momento. Para que tengan protección. Para que tengan esa protección que solamente nos da nuestro Señor Jesucristo. Pero que no tengamos ningún impedimento. Porque esta petición de oración de Pablo, estamos hablando de la petición que Pablo nos dio. Le dio a los tesalonicenses. Esta oración de Pablo nos hace pensar cómo cuenta frecuencia la palabra de Dios es obstaculizada por nuestra falta de oración. Por eso en muchas ocasiones oramos al Señor y se presentan obstáculos, situaciones, y eso interrumpe que la palabra de Dios llegue y traspase hasta arriba donde está nuestro Padre Celestial. Pero nosotros tenemos que estar vigentes llevando esa palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y Dios es poderoso. Dios es un Dios de amor, Dios de gloria y de bondad. Sobrepasan todas las esquemas del universo. Dios es poderoso hoy, mañana y siempre. Santo y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso sea nuestro Dios. Santo y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios ha prometido que su palabra sería libre y realizada su obra. Cuando nosotros confiamos en un Dios que es un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de gloria, nosotros cuando oramos en confianza, sabiendo que nuestro Padre Celestial, nuestras oraciones no se van a quedar en el aire, siempre van a ser escuchadas
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es el amor de Cristo Jesús para con cada uno de nosotros. Dios es bueno, Dios es bondadoso con cada uno de nosotros. Santo y poderoso sea el nombre de Cristo Jesús. Santo y poderoso es el Señor. Estoy buscando por aquí en Isaías, capítulo 55. Vamos a leer qué nos dice Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando nosotros enviamos las oraciones a nuestro Señor Jesucristo, eso no se queda en el aire. Eso no se queda en voz hueca. Eso llega al reino de los cielos. Porque Dios ha permitido que su palabra sería libre y realizada a su obra, a la obra que hacemos cada uno de nosotros. Pero como Él prometió en muchas promesas, que Él en casi toda la palabra nos prometió que nos iba a cuidar, que nos iba a ayudar, que iba a estar con nosotros en todo momento. Porque cuando Dios y nosotros comenzamos una obra, esa obra, si está realizada por nuestro Señor Jesucristo, da frutos y prosperará. Pero tenemos que estar en oración. Tenemos que orar los unos por los otros para que esa oración llegue allá arriba al reino del Señor. Porque se espera que tenemos esta promesa en fe y oración. Cuando nosotros oramos con fe, con una fe fortalecida, con una fe decidida a qué es lo que en realidad nosotros queremos y hasta dónde está la fundación de esa oración llega con poder al reino de los cielos. Dios escucha nuestras oraciones. Por eso se les exhorta y se exhorta a todas las personas, hermanos, que están conectados, aquellos que se vayan a conectar luego. Oren, manténganse en oración. Estamos en los tiempos difíciles, estamos en los tiempos malos, estamos en unos tiempos que hay que estar sometidos en oración. El enemigo no está jugando a ser diablo. Él ha sido diablo toda su vida. Él no está jugando. Una esquinita, una oportunidad que nosotros le demos, Él se introduce para hacernos daño. Por eso es que tenemos que tener las armaduras de Dios. La fe, la esperanza, el amor, el caminar con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que significa sus sandalias? El amor de Cristo Jesús prevalece para siempre. Dios nos cuida, Dios nos guarda, pero tenemos que orar para que esos ministerios se fortalezcan, que sean protegidos y guiados por nuestro Señor Jesucristo, para pedirle a Dios que lleve a cabo la promesa para su gloria. Esa es otra cosa. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Cristo Jesús, para el Padre Celestial, para que el Padre se glorifique allá arriba en gloria. Ya casi estoy terminando, no voy a ser muy extenso en esta noche, porque ya estoy sintiendo un poco la garganta. Esas son las secuelas de el virus ese que anda por ahí, qué sé yo, un catarro, lo que sea. Trae consecuencias. Y todo en la vida trae consecuencias. Si nosotros oramos, estamos cobijados.
En el versículo 2 del capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses dice: y para que seamos librados de hombres perversos. Por eso es que tenemos que estar protegidos con las armaduras de Dios. Una armadura la usaban los soldados. ¿Para qué? Para protegerse sus órganos, para protegerse sus piernas, para protegerse su pecho. Pues las armaduras de Dios las usamos para protegernos de los malos, de la maldad, de aquellos que Satanás usa para que nos hagan daño a nosotros. Y miren cómo dice: santo mi Dios. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Los malos no pueden tener fe, mas nunca pueden tener fe, a menos que no se arrepientan en una forma contrita y humillada hacia el Señor. Pero el hombre malo seguirá siendo malo y haciendo maldad, porque eso es lo que el malo hace. Miguel Armando Álvarez, de allá de España, Dios me lo bendiga, varón, hacía un tiempito que no lo veía. Santo es el nombre de Jesús. Ángeles Bovedillo, Dios me la bendiga a usted también. Y este versículo 2, aquí nos dice que los perversos no pueden tener fe. Ahora, los justos que estamos en Cristo de Jesús, sí podemos tener fe. Y entonces tenemos que cuidarnos de los hombres malos, de lo malo, de la maldad. Y la maldad viene de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda en esta preciosa noche. Y para que seamos librados de hombres malos. Estos eran los que querían estorbar la obra del evangelio. Satanás siempre usa a alguien para que sirva de tropiezo en el caminar de las obras, de los ministerios, de los llamados, de los seres, de aquellos que por medio de la fe buscan de Dios, que buscan de su amor y de su paz. Aquí Pablo quería que Dios los librara de tales hombres o que los transformara. Entonces nosotros oramos por aquellos que tratan de interrumpir nuestros ministerios, nuestro caminar, para que Dios los transforme. Transformación es un cambio de persona. Y si nosotros cambiamos, ese cambio es radical. Tiene que ser por medio de la fe, que hemos creído de que Cristo Jesús nos puede cambiar, nos puede transformar. Por eso nosotros estamos en una carne y seguiremos siendo pecadores hasta que no haya una transformación. Hasta que Jesucristo no nos lleve y nos transforme nuestra carne. Porque vamos a tener una carne nueva, una transformación que va a venir de parte de Jesucristo. Pero esa transformación es para hoy en día, para aquellos que son malos, pueden cambiar y volver y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. En hombres razonables y consagrados. Esa es la transformación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Transformados, razonables, porque razonable es cuando pensamos con la razón, cuando pensamos con la verdad, cuando pensamos lógicamente. Pero consagrados es devotos y consagrados a nuestro Señor Jesucristo, orando por los unos por los otros, orando por nuestros ministerios, orando por la causa, enfermedades y todas esas, cosas que se nos presentan
en el diario vivir. Esos tropiezos, que es lo más importante, orar por ellos. Así que Dios me los bendiga. Dios les guarde. Esperando que esa transformación en cada uno de nosotros venga prontamente hacia los ministerios también. Dios lo que quiere es que nosotros progresemos, echemos más hacia adelante, pero con la ayuda de los unos a los otros lo podemos lograr. Así que oremos los unos a los otros. Aquellos que tienen ministerio, oren por esas personas que tienen ministerio. Aquellos que están comenzando a levantar ministerio, ore por esos hermanos para que Dios les dé fortalezca, para que Dios le haga y los levante en nombre de Cristo Jesús. Yo voy a irme un momentito a ver si la persona puede entrar. Ay, santo. A ver si la persona puede entrar. Juanita, una solicitud, si usted puede. Ahí dice invitándola para que se una a la programación. Si usted puede, únase. Esta es una sierva que teníamos programado para hoy, que iba a llevarnos la palabra. Es una sierva que tiene 80 años, pero todavía predica la palabra de Dios. Su mente clara en lo que es la palabra. Hermana Juanita, si usted ve, apriétele a una barrita azul para que entre con nosotros un momentito, si usted puede. Y de no poder, vamos a intentar para que en esta semana esté llevando el mensaje de la palabra de Dios. Por ahí tiene que tener, hermana, un sellito. Ah, hubo un error de internet, dice ahí. Pero ya la hermana ya sabe cómo entonces puede entrar para que esté con nosotros. Así que vamos a orar, vamos a hacer una oración por este mensaje y de que este mensaje pueda haber tocado. Sí, me di de cuenta, sierva, no se preocupe. Vamos después para yo darle unas ideas. Quizás es cuestión del internet. Quizás tiene que desinstalarle el Messenger para que entonces no les robe para llevar una programación. Eso me sucedía a mi sierva. No se preocupe, yo le dije que lo cogiera con calma, pero pronto, si Dios permite, va a estar con nosotros llevando esta palabra de Cristo Jesús. Así que vamos a orar por los que estaban presentes. Y vamos a orar por cada uno de los hermanos. Dios Padre Celestial, como dice tu palabra, Padre Santo, orar por los unos a los otros. En esta misma hora venimos, Padre, a orar por cada uno de los hermanos que estuvieron presentes, Padre Celestial. Padre, bendícelos a cada uno de ellos. Llénalos de tu virtud, Padre Celestial. Llénalos de tu amor, llénalos de tu paz. Padre Celestial, te presento a tu sierva, Padre, a nuestra hermana Juanita Guajando. Padre, tú la conoces a tu sierva, Padre. Tú conoces su proceder. Padre, te la ponemos en tus manos, mi Dios amado. Como ponemos también a cada uno de los que están presentes, Padre, a mi esposa, Padre Celestial. Que tú la sigas ayudando, Padre, y le sigas dando lo que ella necesita para seguir hacia adelante, Padre Celestial. Dale consuelo, Padre. Mira su mano, Padre Celestial. La ponemos en tus manos, mi Dios. Gracias te doy, mi Jesús. Gracias te doy, mi Cristo. Bueno tú eres y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias te damos, mi Jesús, por tanta bondad y tanto amor para con nosotros. Bendice a los que están apuntados en la libreta de oraciones. Bendice a nuestra hermana Nélida, que siempre hemos orado por ella, por su pierna, Padre Celestial. También por sus situaciones allá en su hogar, Padre Santo. Gracias te damos, mi Dios.
Ilumínanos, danos poder, danos paz, danos sabiduría, danos poder, Padre Santo, de parte tuya, mi Dios. Gracias te damos, mi Cristo, gracias te damos, mi Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dejo todo en tus manos, mi Dios. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos. Nérida Figueroa, tu